que se nos ocurrió un poco en los temas que queríamos profundizar con los compañeros de plataforma y hacerla abierta para invitar a otros compañeros a participar, hacer una breve charla en la que abordar la mirada epidemiológica de este momento en el que estamos pasando. Por eso invitamos a Carlos Battiani y una mirada socioeconómica de esta situación actual a la Gabriela Facciola. Va a intervenir Carlos y después vamos a pasar unas preguntas y luego va a intervenir Gabriela y haremos las preguntas también que los participantes quieran hacer y responden los compañeros por su orden, ¿sí? Bueno, Álvaro, no sé si querés una introducción. Bien, bueno, un saludo a todas y todos. En nombre de Carlos y Gabriela, un agradecimiento grande por su participación. No es la primera vez que participan, alguna cosa más interna quizás, en el caso de Carlos en particular, y de Gabriela, bueno, una puntal de plataforma también desde todos los momentos. Así que muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que hemos seguido, a los que no hemos seguido y a los que no hemos visto nunca probablemente y que están también visitándonos y han aprovechado esta instancia. También le agradecemos la respuesta y la participación. Se imponía una charla como este tipo. Nosotros, como he dicho, venimos trabajando este tema y lo hemos conversado internamente a nivel de plataforma, pero nos parecía que una instancia pública era bien oportuna, sobre todo en momentos muy difíciles, ¿no? Estamos pasando como país un momento extremadamente difícil. Creo que quizás en ningún momento pensamos que podíamos llegar a estos extremos. Pasamos en esta pandemia durante mucho tiempo por una situación que ahora envidiamos realmente. Y no son solo tiempos difíciles por la pandemia, sino también por un cambio de gobierno y cambio de políticas muy importante, muy grande. Que una vez que se despeje la pandemia, que va a ser así, porque estas cosas pasan, nada va a ser como era, pero estas cosas pasan. Podrá ser más dolorosa, más profunda, pero pasan. Una vez que pase, vamos a calibrar en su verdadera dimensión lo que ha sido el cambio que ha tenido el Uruguay desde el punto de vista político. Entonces nos pareció oportuno en este momento, en el peor momento de la pandemia, en este momento, escuchar voces autorizadas, tanto desde el punto de vista epidemiológico, técnico, aquella mirada que a veces nos cuesta tanto a muchos que tenemos la cabeza más de ciencias sociales. Y bueno, Carlos es un puntal en ese sentido y ha sido una figura pública, inclusive con recomendaciones muy importantes todo este tiempo. Y la mirada socioeconómica, a través de lo que es el punto de vista de Gabriela, que bueno, que ya van a ver, lo va a encarar y nos va a dar algunas de las consecuencias socioeconómicas que la pandemia está teniendo. Para terminar esta breve introducción, decirles que estamos en plena campaña de firmas, es una cosa increíble, pero así como está sucediendo la dificultad natural y esa contradicción intrínseca entre tener que salir a juntar muchas firmas para el caso del plebiscito, del referéndum contra la LUC, por ejemplo, se nos da la misma situación al salir nosotros con las dos papeletas pidiendo también la firma de ingreso de plataforma al Frente Amplio, que así ha sido decidido, con fecha de vencimiento el 30 de abril. Así que estamos remando lo más que podemos, utilizando mucho los medios electrónicos, y también en este contexto nos agarra este gran desafío, porque es muy importante, bueno, obtener esa representación dentro de la fuerza política para poder influir de mayor fuerza. Muchísimas gracias y los escuchamos, compañeros. Ana. Sí, Carlos, para presentarlo un poco para quienes lo conocen, no lo conocen, es médico con maestría y doctorado en bioquímica de la UDELAR y postdoctorado en biología de la Universidad de Alabama, docente e investigador, actualmente director del Instituto Pasteur de Montevideo, responsable del Laboratorio de Biología Vascular y Diseño de Fármacos, también del Pasteur Montevideo, y fundador y CMO de Eolo Pharma S.A.
Es docente y ha tutoriado magísteres y doctores de la Facultad de Ciencias y Facultad de Medicina, integra el Sistema Nacional de Investigación y presidió la Sociedad Nacional de Biociencias. Ha dirigido e integrado diversos equipos de investigación en medicina del ODELAR, de la ANI y de otros centros de investigación, y tiene múltiples publicaciones, más de 50 destacadas, y patentes internacionales, especialmente en el campo inmunológico. Bueno, bien, nos contará. Bueno, Carlos, bienvenido, y bueno, un gusto. Escuchamos. Bueno, primero que nada, realmente un placer para mí que me hayan invitado y darme esta oportunidad para presentar. En lo personal es un honor y como director del instituto también es un privilegio poder dar una charla pública y una mirada pública desde el instituto. El instituto es un instituto nacional, es un instituto del país, es un instituto que se debe a la sociedad uruguaya y nunca nos negamos a dar nuestra opinión en nuestro error o en los aciertos con lo que pensamos que es lo que más se acerca a la verdad que nosotros entendemos. En ese sentido, entonces, obviamente la charla yo respondo por lo que diga, pero también incorporo un montón de conocimiento generado por investigadores del instituto que son los verdaderos motores de esa preciosa institución que es el Instituto Pasteur de Montevideo, que es un socio natural de la Universidad de la República, que es cofundadora junto con el gobierno uruguayo y el gobierno francés del Instituto Pasteur de Montevideo. Para no aburrirlos, voy a tratar de no ser muy extenso. Les voy a compartir una presentación. Les pido dos favores, me pueden interrumpir cuando quieran, y por otro lado, si en algún momento pierdo la voz, puedo cambiar de red, porque a veces la red en casa no es muy confiable, entonces me avisan si se me escucha mal y cambio de red a la del teléfono. Voy a compartir ahora pantalla. Bien. Ustedes me dicen... Ahí está. Ahí deberíamos estar viendo pantalla completa. Entonces, ustedes habían titulado el Uruguay de la pandemia. A mí en particular me gustaba presentarle la situación de la epidemia, porque a nivel nacional es una epidemia, a nivel mundial es una pandemia en Uruguay, a la fecha de hoy, y bueno, desde el Instituto Pasteur de Montevideo. Se me ocurrió, para hacerlo un poco más, no sé, para marcar un poco, como decía Álvaro, este momento tan increíble que estamos viviendo y que nos resulta tan doloroso y que realmente llegar acá nos ha costado mucho y dejamos mucho por el camino, comparar con respecto al 29 de octubre, que fue el día que me tocó dar una charla en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Interna, y cuando me habían pedido esa charla, nos usaban como un caso de ejemplo de cómo se había manejado muy bien la pandemia. Les quiero aclarar que ya octubre fue un mes bisagra para Uruguay, no nos dimos cuenta en ese momento, yo hice mi mea culpa pública, muy pocos quizás, o muy pocos por lo menos enfáticamente lo marcaron, que octubre ya había cambiado la situación epidemiológica de Uruguay. Igual estábamos en una situación muy privilegiada, entonces yo lo que voy a hacer es ir comparando la situación que estábamos en octubre del 2020 y en estos pocos meses cómo la situación ha cambiado a nivel mundial y a nivel en particular de Uruguay. Entonces el 29 de octubre nosotros estábamos en una situación a nivel mundial de unos 500.000 casos y me acuerdo que en ese momento decíamos nos tomó 3 meses para llegar a los primeros 500.000 casos de infectados en todo el mundo y ahora estamos en 500.000 casos por día. Eso era el discurso que usábamos el 29 de octubre de 2020. Y acá ustedes pueden ver cómo, corrido en el tiempo, venían las olas. En ese momento en el mundo habíamos identificado una primera... No sé si ven mi cursor, sí, ¿no? Bien. Habíamos tenido una primera ola que nos parecía muy grande y después fue una olita. Después una segunda ola que nos pareció enorme y también fue una olita. Y estábamos empezando a ver una tercera ola que no sabíamos cuándo iba a terminar. Y vamos a ver que después también fue una olita. Con respecto a las muertes, se veía una primera ola grande, una segunda ola y empezaba una tercera. Esta primera ola grande fue la que a nosotros nos asustó y nos puso los pelos de punta porque fue cuando Italia, Francia y España vieron colapsado su sistema de salud, vieron que no había CTI para los más veteranos y bueno, y había muchos problemas en el manejo al punto que el exdirector del Instituto Pasteur, Guillermo Diguero, le hizo una recomendación en marzo del 2020 al actual ministro de Salud Pública de que compraran curare
y compraran Dormicum, que son 2 fármacos que se utilizan para poder ventilar a los pacientes con respiración mecánica, porque en Francia se habían quedado sin esas drogas que son básicas en medicina. ¿Qué pasa hoy? Fíjense cómo cambian los números. Esta es la ola que estábamos viendo en octubre, es una ola que se lleva a 750.000 pacientes nuevos diagnosticados por día en el mundo, es una ola que se logra controlar en el invierno europeo, pero que aparece una nueva cuarta ola de magnitudes similares. Esta tercera ola se dio más o menos en los meses de octubre, noviembre, diciembre, y después se controla con muchas cuarentenas, muchos países cuarentenados. A nivel de muertes, claramente la tercera ola fue la más impactante y vamos a ver qué pasa con esta ola que todavía estamos empezando a vivir. Recuerden que siempre las muertes van entre 15 y un mes más tarde que los casos diagnosticados. Y bueno, y en ese momento llegamos a tener 750.000 diagnósticos por día a nivel mundial, ya el 500.000 que se habían realizado en los primeros 3 meses para llegar a 500.000 diagnósticos ya quedaba muy atrás. A nivel de Uruguay, el 29 de octubre, Estados Unidos, con ese presidente negacionista de la ciencia, negacionista de la pandemia y que le echaba la culpa a China, encabezaba con 9 millones, casi 10 millones para su población, la lista de países que les estaba yendo peor, ya llevaba por día 90.000 casos, llevaba acumulados 234.000 muertes, 1.000 muertes por día, y quizás para ser más fácil de comparar, nos podemos referir a estas cifras. Total de casos diagnosticados por millón de habitantes, Estados Unidos estaba muy despegado arriba con 27.000, 28.000 casos y 700 muertes por millón de habitantes. ¿Cómo estaba Uruguay en ese momento? Uruguay estaba en el ranking, estaba 152 en el ranking. Teníamos acumulados en el total de esos primeros 8 meses de pandemia, 9 meses, 3.044 casos. Ya estábamos en una zona que no nos gustaba, estábamos en 63 casos por día, habíamos salido de la zona de 15, 20, 30, 63, y ya ahí el GACH empezaba a hablar, no lleguemos a 100 por día. Habíamos tenido un acumulado de 57 pacientes en 8 meses, y ese día en particular habían fallecido 2 pacientes. Y Uruguay estaba con un total de casos de 875 casos por millón de habitantes, con solo 16 muertos por millón de habitantes. ¿Qué pasa hoy? Estados Unidos tiene 30 millones, 32 millones de total de casos para una población de 300 millones, es decir, el 10% de la población diagnosticada. Tiene casi 100.000 casos por millón de habitantes, de vuelta, números cercanos al 10%, y 1.700 muertes por millón de habitantes. Pero lo más sorprendente es qué pasó con Uruguay. Fíjense que Uruguay pasó de 3.000 casos a 144.000, casi digamos 145.000 casos. Estamos diagnosticando 3.200, 3.500, 3.700 casos por día y estamos teniendo más de 45 muertes por día. Y acá quiero ser muy enfático. En Uruguay, históricamente, y Álvaro me puede corregir, el promedio histórico antes de la pandemia era de 90 fallecimientos por día, de los cuales un tercio eran por causas cardiovasculares, un tercio eran por patologías oncológicas y relacionadas, y el otro tercio se relacionaba con accidentes de tránsito, enfermedades infectocontagiosas, etc. A grandes rasgos. ¿Tá? Bueno, hoy la mitad, esto es hablando de números históricos, tenemos que ver qué pasa después con el número de muertes totales cuando analicemos estos números en retrospectiva. Pero si no hubieran cambiado el total de muertos por día en Uruguay, hoy la mitad de los casos, solo la mitad de los casos, digo solo irónicamente, los explica la COVID-19. Y fíjense ahora estos números. Tenemos 41.527 casos por millón de habitantes. Estamos a mitad de camino con el peor país del mundo, que es Estados Unidos. Estamos cerca de Brasil, que fue un desastre en el manejo de la pandemia, también con un presidente negacionista. Y en número de muertes por millón de habitantes estamos a la mitad de Alemania, pero Alemania habiendo pasado 3 olas y habiendo aplicado medidas muy fuertes de contingencia. Para comparar, desde octubre a abril, Estados Unidos empeoró 3 veces la situación.
El Reino Unido, que había tenido una política muy liberal al principio, incluso se acuerdan que el primer ministro la pasó muy mal y después empezó a cambiar lo de la inmunidad de rebaño, empeoró 5 veces de octubre a ahora, pero ya ahora empiezan en un marcado descenso por la vacunación, y Uruguay empeoró 50 veces. Esto creo que es muy llamativo y es muy, por lo menos nos tiene que cuestionar e interrogar bastante sobre qué hicimos en estos meses, en estos últimos meses, donde las voces nuestras no fueron lo suficientemente enfáticas como para hacer un llamado de atención a las autoridades. Creo que Estados Unidos haya empeorado 3 veces y que nosotros hayamos empeorado 50 veces, dice mucho de lo que fue el último tiempo del manejo de la pandemia. No quiero aburrirlos mucho. Al 29 de octubre nosotros estábamos muy bien posicionados. El Uruguay, a la entrada del nuevo gobierno, ingresa con 19 camas cada 100.000 habitantes, y eso era una situación de enorme privilegio, porque Alemania, que es el país que tenía más camas cada 100.000 habitantes, tenía 30, Francia, Italia y España, países muy cercanos a nosotros culturalmente, estaban bien por debajo de nosotros. Entonces el Uruguay estaba muy bien posicionado con respecto al número de camas de unidades de cuidados intensivos o centros de tratamientos intensivos. Teníamos, como había dicho, muy poquitos casos, teníamos un índice, una incidencia acumulada en 14 días, es decir, la suma de pacientes diagnosticados en 14 días menor a 18, estábamos realmente en una situación muy privilegiada, y esto ya era terminando octubre, que había sido un mes muy complicado. Estábamos haciendo muchísimos test por día, la estrategia Tetris estaba funcionando de forma magnífica, al punto que doblábamos a Alemania en cuántos test hacíamos para encontrar un caso positivo. Estábamos haciendo más de 100 test para encontrar un positivo. Recuerden que hoy, cada 4 test que hacemos, encontramos un positivo, ¿tá? Lo cual es un desastre. Bien, ¿cómo estamos hoy? El único indicador favorable que tenemos es que aumentamos el número de camas, como lo hicieron todos los países en el mundo, o muchos de los países que pueden hacerlo en el mundo. Llegamos de 19 a 27 camas cada 100.000 habitantes, obviamente que Alemania también aumentó mucho el número de camas, etc. Pero esto es lo más sorprendente. Pasamos de 3.000 pacientes a aproximadamente 150.000, tenemos 1.460 fallecidos, y el número que quiero que le presten más atención es a la incidencia acumulada en los últimos 14 días. Para que se hagan una idea, ahora lo vamos a ver más adelante, el índice de riesgo es 50, nosotros hoy estamos en 1.200. Alemania entró en su cuarentena más severa un poco antes de Navidad, cuando pasaron la barrera que se habían marcado ellos desde el punto de vista epidemiológico, con mucho tiempo de anticipación, cuando pasaron el número 150. Cuando uno pasa de ese número, cuanto más tarde toma medidas a partir de que se pasa de un cierto umbral, mucho más difícil es después volver a tener control de la pandemia o de la epidemia. Bien, el 29 de octubre, hablando del otro índice que todos los días se escuchan, el índice de Harvard, acá ustedes tienen una escala de semáforos de verde, amarillo, naranja y rojo. Esto es el promedio de casos en 7 días cada 100.000 habitantes. Nosotros el 29 de octubre estábamos en 1,4, por eso la gráfica del profesor Mordecki no está en verde, sino que está en un amarillo, porque estábamos entre 1 y 10. ¿tá? Hoy, obviamente, estamos recontrapasados del rojo, estamos arriba de 100, estamos 4 veces arriba de lo no recomendable. Harvard es lo único que mide es el promedio de casos en los últimos 7 días cada 100.000 habitantes, no mide la tasa de positividad como sí hacen los europeos, que después lo vamos a ver. ¿Cómo estamos hoy en el índice de Harvard? Bueno, hoy, como yo le decía, estamos arriba de 100, estamos en 109, ¿tá? Esta diferencia quiere decir que con respecto al día anterior bajamos un poquito, se ve acá en la puntita de la gráfica, pero esto es oscilante, por eso es mejor hablar de promedios en los últimos 7 días, pero fíjense que en ese momento, en octubre, estábamos acá, y ahora estamos acá arriba. ¿tá? Volver de acá para acá cuesta muchísimo, si no es imposible. La Unión Europea recomienda hablar de 2 indicadores que el profesor Ventura de la Facultad de Química publicó hace ya mucho tiempo, esto traducido del inglés al español y ubicaba a Uruguay acá.
Acá se utilizan dos indicadores, es el porcentaje de positividad de los test, que se recomienda estar por debajo de 4%, y el número acumulado en 14 días cada 100.000 habitantes, que se recomienda no pasarse de 25, y ahí empiezan las zonas. El verde, Uruguay en ese momento estaba claramente en el verde, teníamos margen para arriba y margen para la derecha. La zona roja es cuando tenés más de 50 casos cada 100.000 habitantes, pero te pasás del 4%, ¿tá? Es toda esta zona, o cuando tenés más de 150 casos independientemente del porcentaje de positividad de los test. ¿Cómo está Uruguay hoy? Dejamos ya el 14 de octubre del 2020 y nos pasamos al 11 de abril. Y esta gráfica también del profesor Mordecki, que todos los días nos actualiza y nos enseña, es una gráfica que justamente muestra acá el porcentaje de positividad. Acá es al inicio de la pandemia, el 27 de marzo del 2023, cuando hicimos un pico de 10% de test positivos, después bajamos, después fuimos moviéndonos lentamente hacia la derecha. Esta es la zona de gran confusión para mí de las autoridades y de nosotros, la academia y los científicos. Esta zona es el verano, donde lo que tiene que ser una recta, o preferentemente una bajada, pero en forma rectilínea, empezó a ser una zona de mucha confusión. Esto fue enero y febrero. De la enfermedad, y que lamentablemente nosotros tenemos la mala suerte de haberla detectado por primera vez a principios de marzo, y ya hoy los números hablan de que semana a semana, mañana va a estar saliendo un nuevo reporte del grupo interinstitucional de la vigilancia genómica en tiempo real, y sabemos que semana a semana la prevalencia de esta cepa viene aumentando en cifras importantes, ya estando por lo menos cerca del 40%, y creemos que ya la semana que viene va a estar en números bastante más altos. Para terminar, también tomado de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina, estos son 10 cifras y datos de COVID-19 en Uruguay, algunos de ellos devastadores y otros alentadores. Como les decía hoy, muchos casos confirmados totales, 1 de cada 4 test da positivo, 1.414 fallecidos, lo cual nos pone en un índice de mortalidad cada 100.000 habitantes o por millón de habitantes en una condición nada privilegiada en el mundo. 2 de cada 3 pacientes internados en CTI tienen la enfermedad y se internan por la enfermedad. 1 de cada 100 uruguayos está cursando en este momento la enfermedad. El 24% de los uruguayos, y estas son las buenas noticias, ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. Básicamente, el 90 y largo por ciento, la vacuna Sinovac de China, el otro, personal de la salud y personas mayores de 80 años, la de Pfizer. Ambas vacunas son muy eficaces en evitar los casos graves y la mortalidad del SARS-CoV-2, pero la vacuna Sinovac no evita que uno se infecte y contagie eventualmente. Lo evita en porcentajes menores que la de Pfizer. El 6% aproximadamente tiene un esquema completo de vacunación. Esto quiere decir pasaron 14 días con las 2 dosis de Sinovac o las 2 dosis de Pfizer. La ventaja de Pfizer es que sabemos que con una dosis ya se alcanza una inmunidad muy buena y índices de protección de arriba del 80%. En el caso de Sinovac son datos muy discutibles y muy controversiales los que han aparecido en el último fin de semana, entre datos de Chile, que parece que la primera dosis no es para nada eficiente, mientras que en Brasil aparentemente muestran que genera un 30 a un 50% de protección. Son datos que todavía no me animo a evaluar porque son muy preliminares y en trabajos que todavía no están publicados. Sí decir que Uruguay va segundo en América Latina en cuanto a la vacunación, y en eso es algo que nos tiene muy contentos, pero comentarles que, como les decía, lo importante es tener el esquema completo de vacunación, y eso en el mejor de los escenarios lo vamos a estar alcanzando para finales de agosto, quizás septiembre de este año. Una reflexión final que no puedo dejar de decir es lo que ha pasado con los niños y con las escuelas, y creo que esto es lo que más nos duele, porque no hay evidencias científicas de que las escuelas hayan sido promotoras de la pandemia, que hayan sido verdaderos motores
de propagación del virus, sino que la escuela se ha demostrado a nivel mundial, y no hay dudas al respecto, de que las escuelas son lugares seguros para los niños. Los niños, sea con las variantes normales o con las cepas de preocupación actuales, siguen siendo los que se infectan menos y los que contagian menos, y al día de hoy las familias organizadas de la escuela pública contabilizan 20 días sin ir a la escuela, con la gravedad, en el caso de la escuela pública, de que la mayor parte de los niños no puede cumplir con la presencialidad, perdón, con la virtualidad, de recibir al menos algún apoyo de las escuelas en forma virtual a través del Plan Ceibal y de las redes. Creo que esta va a ser la gran cuenta pendiente que vamos a tener todos, y por la cual vamos a tener que dar explicaciones el día de mañana, el efecto que estamos haciendo sobre los niños, que de todo punto de vista es injustificable. Para terminar, simplemente agradecer a las agencias financiadoras, a FOSEM en particular, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, que Álvaro conoce muy bien, y que gracias a eso recibimos un apoyo de 5.3 millones de dólares en forma no reembolsable a través de un proyecto que el Instituto Pasteur de Montevideo desde el año 2010 formaba parte. Bueno, algo de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y algo de fondos de la ANI, pero la verdad es que entre lo que nos dio el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, más los diagnósticos realizados por la red de laboratorios públicos montados entre la Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo, le ahorramos al gobierno solo en el 2020 10 millones de dólares directos en apoyo directo en cuanto a realización de test y otras medidas como el test serológico, etc. Disculpen si me pasé de tiempo, la verdad que quería hacerlo corto y veo la hora ahora y me asusté, perdón. Gracias, Carlos. Buenísima la exposición. Y estamos recibiendo, las preguntas las vamos a recibir por chat, porque somos muchos, es una alegría que estemos casi 100 compañeros. Y entonces vamos a proceder a la que ya está, y otros compañeros que quieran hacer preguntas que la puedan hacer en el chat. Hay una de Antonia, que no sé si la ves allí, Carlos. Dice sí. que... ¿La querés leer tú? Quédatela. No, dale vos. Aunque fue aclarado el punto previo a la vacunación, me gustaría que se refiera a la posibilidad de que las vacunas o algunas de ellas alteren la capacidad natural de defensa del organismo. A ver, siempre las vacunas mejoran la capacidad de defensa del organismo. De hecho, las vacunas fueron inventadas gracias a esa observación fantástica que hizo un discípulo de Louis Pasteur. Y la recomendación desde el punto de vista médico, la que todos los médicos estamos haciendo, y basados en evidencias muy contundentes, es que la mejor vacuna que tenemos hoy es la que tengamos disponible, y lo peor que nos puede pasar hoy es contraer la enfermedad y justamente no un efecto colateral de las vacunas. Realmente todas las vacunas se hicieron en tiempo récord para la historia de la medicina, pero no por eso no se sacrificaron estudios de seguridad y estudios de eficacia que se hicieron en formas muy contundentes y muy buenas, y sobre todo ahora, pasado algunos meses de vacunación, donde ya hay muchos millones de personas vacunadas, vemos que los efectos secundarios son realmente absolutamente despreciables. Incluso la vacuna más controvertida, más cuestionada, que fue la de AstraZeneca y Oxford, es una vacuna extremadamente segura y que se puede administrar a mayores de 60 años sin ningún inconveniente, y a menores de 60 los casos de trombosis han sido muy, pero muy raros, y hay medicamentos que se usan mucho más que la vacuna que dan efectos secundarios más comunes. Gracias, Carlos. Tenemos una segunda pregunta que tiene que ver con la vacunación de los niños. ¿Está previsto vacunar a los niños en el futuro, que la hace Marianela? Bien, en Estados Unidos comenzaron ahora a estudiar la seguridad y la eficacia de la vacuna de Pfizer en la franja entre 12 y 18. El estado de Florida, viendo que los jóvenes mayores de 18 años, que ya son adultos desde el punto de vista médico, ya los estaban vacunando porque habían detectado que justamente los adolescentes mayores eran los promotores de la enfermedad. Entonces ya de 18 años para arriba Estados Unidos se está vacunando y no se han reportado ningún problema. Ahora están estudiando de 12 años a 18 años. Menores de 12 años, a mi mejor saber y entender, no hay estudios todavía realizados. Gracias, Carlos. Sí. Hay una pregunta que es, si un vacunado se puede infectar y además contagiar, ¿cómo se adquiere la inmunidad de rebaño? Es una gran pregunta. Seguramente se va a adquirir después de que cambiemos
de vacuna a vacuna y combatiendo nuevas cepas que vayan a ir apareciendo. Lo que sí es importante que quede bien claro y para tranquilidad de todos es que lo que nos importa a los médicos cuando vacunamos no es que uno tenga, en este caso, una gripe, entre comillas, sino que no necesite ingresar a un hospital, mucho más importante, que no necesite ingresar al CTI y mucho más importante, que no tenga que fallecer por la enfermedad. En ese sentido, todas las vacunas son más del 95% de eficaces para evitar lo que nosotros llamamos eventos duros o eventos graves de la enfermedad. Bueno, acá otra pregunta, ¿qué sabemos de la vacuna cubana? Bueno, yo en particular he tratado de seguir el tema, pero no tengo datos así absolutamente contundentes. Los cubanos sí les quiero transmitir que si hay en algo que se han destacado en los últimos años, ha sido son los únicos países latinoamericanos que tienen soberanía en la producción de medicamentos y en particular de medicamentos biotecnológicos por el bloqueo al que han sido sometidos, ¿verdad? Entonces, no tengo dudas que la vacuna que saque Cuba va a ser una vacuna tan buena como las demás. El resto del mundo no la va a usar por un problema de bloqueo, pero así como en su momento ellos nos daban la vacuna para la meningitis, y bueno, y durante mucho tiempo en Uruguay había una discusión política sobre la vacuna, en este puede pasar lo mismo. Bien, Carlos, tenemos un par de preguntas más. ¿Cuánto tiempo después de tener COVID te podés vacunar? Una persona mayor de 90 años, se hablaba de 6 meses, ahora de 3. Se cambió justamente de 6 a 3 por la aparición de la cepa de Manaos, que sabemos que puede reinfectar a una persona en menos tiempo. Entonces ahora se está recomendando 3 meses después de la enfermedad, de la primera infección, o 3 meses después de una primera dosis, si entre la primera y la segunda dosis alguien se infecta. La pregunta de Nacho, que agradece tu participación. Y ellos son de la frontera de Cerro Largo, es Nacho. Y consulta por la frontera, ¿qué pasa con las fronteras abiertas como las tenemos? ¿Puede empeorar la situación o ya Sí, la tenemos empeorada? claramente. O sea, nosotros siempre supimos que el tendón de Aquiles nuestro iba a ser Brasil. Hoy me preguntaban si Brasil nos podía complicar aún más la situación. Y yo hoy contestaba, bueno, en este momento Brasil se puede preguntar lo mismo con respecto a nosotros, nada más que nosotros somos muy chiquitos, pero hoy epidemiológicamente nosotros estamos tan mal como Brasil. El tema de las fronteras secas es un tema gigante, enorme, inentendible, pero yo no vivo en la frontera, conozco la frontera, pero no vivo en la frontera, entonces no me animo a hablar mucho. Estoy convencido que habría que haber hecho cinturones sanitarios, pero bueno, fue una discusión que la perdimos. El MSP sí comunicó lo de los 3 meses, lo de la vacunación a los 3 meses lo comunicó y de hecho lo resolvió la comisión ad hoc asesora en vacunación. De eso estoy seguro porque tuve el comunicado en mis manos. Si querés me encargo de la pregunta que dice el genetista argentino Luis Marcelo Martín, informa que no son vacunas, que es un ARN mensajero empaquetado en una envoltura de grasa, entregado a una célula, que una vacuna tiene que estimular específicamente tanto la inmunidad de la persona que la recibe, y hoy se dice que algunas dosis puede que enfermen igual, pues la cadena de ARN mensajero que ingresa a la célula no detiene la transmisión. Es una vacuna, bueno, esto fue increíble. Tengo una hija en edad escolar que vino con la definición clásica, la que yo aprendí en Facultad de Medicina, y desde ese punto de vista, utilizando esa definición de vacunas, que las vacunas se definían como un preparado de antígenos, es decir, de moléculas del agente que genera la enfermedad, que se lo dábamos de alguna manera alterado para que no generara la enfermedad, pero sí despertar al sistema inmunitario y preparar al sistema inmunitario para cuando realmente se enfrentara al agente patógeno. Con esa definición de vacunas, no son una vacuna, pero claramente logran generar una respuesta inmunitaria, por tanto sí son una vacuna, porque logran que cuando veamos al agente patógeno, nuestro sistema inmunitario responda muy bien. Y acá les quiero contar una historia fantástica. La investigación que dio lugar a esta vacuna es una investigación de ciencia guiada por curiosidad que demoró más de 40 años, que la llevó adelante una húngara, que durante 30 años siempre recibió un no como respuesta a la solicitud de financiación. Finalmente terminó trabajando para una empresa chiquita
y terminó haciendo algo que nunca se imaginó para lo que ella estaba investigando, que era hacer una vacuna. Ella estaba investigando terapias para cáncer. Y las vacunas estas de ARN mensajero realmente son fantásticas. Lograron solucionar un primer problema que tenían, que era que generaban un cuadro inflamatorio muy grande, pero hoy eso ya no pasa, y llegaron para cambiar completamente la historia de las vacunas. No creo que dentro de muchos años hablemos de otras vacunas que no sean con esta tecnología. Bueno, gracias. Me parece que hemos agotado las preguntas que llegaron. Disculpen que se me había colgado la computadora. Bueno, agradecerle a Carlos. No sé si algún otro compañero quería participar en esta temática. A ver, y pasaríamos a las preguntas, a la charla para seguir con Gabriela. No sé, acá hay una nueva pregunta. Bueno, contagios de las escuelas, si hay datos. Y bueno, ahí hay datos que son controvertidos. Estaba el dato que el propio presidente de la República dio en conferencia de prensa, que los focos habían sido el 2,5% del total. Después, obviamente, cuando aumentó la pandemia, cuando aumentaron los números, aumentó la escuela. Lo que se le achaca a la escuela, sobre todo, no es el número de contagios adentro de la escuela, sino que no se puede bajar la movilidad manteniendo la presencialidad. Y yo la verdad que eso me resulta bastante indignante, porque creo que se podrían haber utilizado diferentes estrategias para poder mandar los hijos a la escuela sin tener que sufrir aglomeraciones o movilidad que complicara desde el punto de vista de la epidemia, como hicieron muchos países de Europa, que no cerraron las escuelas después del primer aprendizaje de los primeros 3 meses. Pero eso es una visión personal mía. Bien, vamos a cerrar con esta pregunta porque así pasamos, continuamos. Tenemos nada más que si con la segunda dosis es necesario, ¿qué uso tiene el tapabocas? ¿Qué función cumple? Digamos, cerramos ahí. Y el tapabocas es algo fantástico porque, por ejemplo, el año pasado los pediatras por primera vez en la historia se dieron cuenta de que no tenían casos de gripes ni de otros virus respiratorios. Entonces, el tapabocas cumple múltiples funciones y yo creo que es una de las cosas que ha llegado quizás para quedarse por un tiempo largo. Hace unos 20, 30 años nos reíamos de los residentes de Asia, de los japoneses en particular, después de los chinos, después de los coreanos, que no daban besos, no saludaban de cerca y usaban mucho la máscara facial cuando iban en el metro o cuando iban aglomerados. Y bueno, quizás hoy aprendamos de que no eran tan exagerados y son países que están muy acostumbrados a sufrir enfermedades infectocontagiosas. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bien, un gusto en estos temas que nos tienen tan preocupados a todos. Y bueno, ahora pasamos a la segunda parte de la charla con Gabriela. Gabriela Fachola es contadora pública, economista, magíster en Economía Internacional por la Universidad de la República, docente universitaria del año 87 y mayoritariamente en el área de Economía. Profesionalmente se dedica a la planificación y gestión en el sector público. En el periodo 2015-2020 fue la directora de la División Planificación y Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Montevideo y actualmente gerencia el Plan de Obras de la Universidad de la República. Bueno, Gabriela, bienvenida. Hola. Compañera de plataforma de primera hora, como decía Álvaro, y gran compañera de militancia. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy acá tratando de ponernos en común la información que tenemos de esta situación que tanto nos tiene asombrados. Y bueno, mi aporte intenta hacer una mirada de los problemas desde el lado económico y obviamente social. Y bueno, y tal vez dejar alguna idea de si tenemos alguna vía para mover alguna situación, para hacer algo en este contexto. Después de la brillante presentación de Carlos, la mía creo que va a ser mucho más modesta, pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa. ¿Ven ahí la presentación? Bueno, a ver, ¿qué queríamos comentarles hoy? Tenemos en este gráfico la situación de cómo viene el nivel de actividad, o sea, el crecimiento o decrecimiento de los distintos países del mundo en relación a este problema muy importante que estamos viviendo,
que es una epidemia y pandemia a nivel mundial que evidentemente ha afectado a todo el nivel de actividad de la sociedad y obviamente al nivel de actividad económica. Entonces aquí lo que vemos es que todos los países han entrado en una fase de decrecimiento, bajando el nivel de actividad, excepto China, ¿no? Y algún otro caso. Pero China, a pesar de haber sido el lugar donde inició este problema de la pandemia, China ha logrado crecer en este año. Y Uruguay en ese sentido está, bueno, ubicado con esto. Estoy hablando en este año, en el año 2020, que es el año cerrado que tenemos, una caída del nivel de actividad de casi el 6%. Esto evidentemente se relaciona con una caída también en el tema del empleo y por tanto un incremento de la tasa de desempleo. Estos son algunos de los países que han caído la tasa de desempleo, perdón, se ha incrementado la tasa de desempleo y entonces estos países, digamos, arriban a tasas de desempleo del entorno de los 11, del 9. Y en el Uruguay, este problema con el empleo ha hecho que pasemos de una tasa de desempleo del 8,9% a 10,5%. Son tasas, digamos, de nivel parecido a las que vimos en los países anteriores allí, pero esto tiene un tema que está midiendo lo que está pasando con el empleo que transcurre en situación de formalidad, ¿no? Entonces estamos acá no viendo todo el efecto de la caída del empleo de aquellos que tienen empleos informales y tampoco aquellos que se han dejado de buscar empleo, ¿no? Porque la situación ya llevaba ya entramos al año 2020 con problemas en el empleo y estos se vieron muy afectados, digamos, por el tema del cierre de muchas actividades, muchos sectores y de actividad directamente sin nada de operaciones, digamos, económicas al respecto, y otros que mantienen su actividad, pero también con reducción en el nivel de empleo que tienen. Entonces, bueno, la realidad es bastante compleja desde el punto de vista económico. Creo que frente a lo que nos planteaba Carlos, desde el punto de vista económico, no tuvimos ese gran empeoramiento, digamos, tal vez de ese nivel, pero igual es muy importante. Y esto hace que, sobre todo lo más fuerte, que creo que es un poco también lo que terminaba planteando Carlos, es que hay un gran incremento de la desigualdad. La desigualdad que tiene que ver con la desigualdad en los ingresos y en la riqueza, pero más aún en el acceso a oportunidades y en el acceso a los servicios de educación y salud, dado que tenemos distinto acceso a estos servicios y sobre todo distinta permanencia en el tiempo frente a estos embates de más presencialidad, menos presencialidad. No es solo los días o el tiempo que eso lo tengan efectivamente utilizando o estando en clases presenciales o virtuales, sino que también tiene que ver con bueno, la falta de una continuidad en esa acumulación que permita que efectivamente lo que es la formación y la educación se dé como un proceso. Está totalmente interrumpido el proceso, no es los chiquilines no son a perilla, como que prendo y apago la perilla, no es así la realidad de la formación y de la educación. Y entonces, bueno, preguntarnos qué hizo y qué hace el gobierno uruguayo. Y entonces, nada, yo conseguí o tomé algunos puntos, ¿no? Algunas cosas diciendo que también creo que era lo que se marcaba, o sea, no es que no hubo posibilidad de prever cosas que iban a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomar esto que lo habrán visto ustedes en prensa hace unos días, se levantó bastante este dato, es decir, ya en mayo de 2020 los investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas decían que si no hacíamos algo tratando de evitar
el devenir de los efectos económicos de la pandemia, íbamos a llegar a tener 100.000 pobres más en el Uruguay. Y efectivamente esto ocurrió, ¿no? Entonces el gobierno en este caso pudo hacer muchas cosas con alguna implicancia en lo económico, ¿no? Creó el Fondo Coronavirus con distintas formas de financiamiento, pudo poner impuestos a los sueldos, pudo hacerlo funcionar, pudo poner un nuevo ministerio a funcionar. Todo eso pudo ocurrir en 2020. Hubo recursos, no solo presupuestos, sino recursos personales para hacer todas estas gestiones, pero no pudo implementar ningún tipo de renta básica o de un apoyo más continuo a estos hogares de gente que va perdiendo sus ingresos mes a mes y por tanto va también agotando todas sus reservas, y esto hace que abril del 2021 tenemos los 100.000 pobres más que nos habían predicho. O sea que hubo diagnóstico, hubo ideas, hubo posibilidades de implementar muchas medidas y no se implementaron. Eso es una decisión, digamos. La decisión está claro, ¿no? Hasta el FMI, como dice allí, recomienda aumentar el gasto público en lo que sea, digamos, pero en particular en conseguir mantener el nivel de ingreso para un consumo básico de las distintas, de toda la sociedad, ¿no? Además de todo lo que eso implicaría en términos de cuidados de la salud, de la educación. Y el tema es bueno, que Uruguay es el país que menos invirtió en esas transferencias monetarias para enfrentar la pandemia, según un informe de la CEPAL, ¿no? Estamos tratando de traer información de entidades que para nada puede pensarse que tienen un sesgo, digamos, ideológico hacia la izquierda para plantear sus recomendaciones o sus diagnósticos. Y bueno, ha llegado el momento en que no solo recomiendan hacer mayor gasto, cosa que no hicimos, sino que también recomiendan la manera de financiar ese gasto, que es a través de generar impuestos a las personas más ricas, o sea, utilizar el sistema de impuestos como la fuente de ingresos para hacer las redistribuciones del ingreso que tocan en los momentos de crisis como lo que estamos viendo. Y en Uruguay, bueno, para este gobierno es impensable hablar de impuestos al capital o a la riqueza. Su concepción es que este grupo de personas que claramente están teniendo no solo mayor riqueza, sino mayores ingresos en estos periodos, no todo el mundo le ha ido mal económicamente en esta pandemia, no deben ser para nada digamos, afectados, dado que no solo no deben ser afectados ahora porque supuestamente no les corresponde, no es justo cobrarles otros impuestos, sino que además van a serlos, según el presidente, van a ser el motor de la recuperación, ¿no? Entonces, claramente con estos puntos y algunos otros, el problema aquí es que, o lo que yo entiendo que es el problema casi como principal, es que la ideología de carácter liberal está a tal punto guiando el accionar del gobierno y del presidente en particular, que nos coloca a la derecha de cualquier tipo de gobierno en el mundo. Entonces, todas esas medidas que nosotros les reclamamos o queremos entender por qué no se toman, y no sé qué, para mí tienen una base ideológica muy fuerte, y por eso es que está siendo tan difícil estructurar de alguna manera cómo cambiarlas, ¿no? Entonces, la consecuencia es que día a día, por distintas miradas que le podamos hacer a esta situación, la desigualdad aumenta, y eso, como decía Carlos, entre la desigualdad de acceso a la educación, la del acceso a la salud y la de la propia subsistencia, es que nos va a llevar a una brecha como sociedad mucho más fuerte de la que podamos imaginarnos, o sea, y de más largo plazo sobre todo, ¿no? Porque las caídas, cada vez que la pobreza aumenta un 1%, digamos, son muchos años de trabajo para poder recuperar.
Y en particular, yo quería darle esta última mirada a que la desigualdad aumenta para todos, la situación económica está muy, muy, muy difícil, pero para las mujeres es un sector, un grupo de gente, sector, no sé una manera de decirle, es un grupo bueno, que la está sufriendo y tiene perspectivas de sufrirla con mayor intensidad al futuro. Entonces tomé algunas, 2 placas que aparecen, que muestran, digamos, la mirada de la CEPAL respecto a esto y por qué esta crisis nos está llevando a profundizar en lugar de continuar en un lento salir de este problema de la desigualdad y la autonomía de las mujeres, y la falta de autonomía de las mujeres económica, nos está yendo a profundizar, ¿no? Y bueno, en este esquema se ve cuáles son como los canales, las vías por las cuales se puede analizar que se está profundizando estos nudos de la desigualdad, porque, bueno, porque dicen, dada la división sexual que existe en el trabajo, las mujeres trabajan en los sectores con mayor riesgo de caída, ¿no? Trabajan en el comercio, en el turismo, en todos sectores que están con mucho problema de empleo y que no parece rápido que se vayan a poder levantar. También están sobre representadas en la respuesta a la pandemia, ¿no? En la salud, en la educación. Y bueno, y así podemos ir viendo cada uno de estos. De repente, como se fue bastante el tiempo, no da para mirarlo cada uno, pero la presentación va a quedar disponible y creo que es gráfico el tema de llevarnos a que cada una de estas fuentes de desigualdad se están potenciando en este periodo, y eso hace que otra vez el retroceso respecto a la situación de las mujeres en el empleo y en la distribución del ingreso vaya a ser muy importante. Había alguna estimación de CEPAL en este mismo documento que hablaba de cómo volver 10 años atrás, por lo menos, ¿no? En la siguiente placa también es una placa que viene de un informe de CEPAL, que muestra, bueno, un poco como que explica con más detalle por qué son las más afectadas, dado la afectación que ha tenido los sectores de más alta participación de las mujeres y más riesgo de pérdida del empleo, a los que tienen menos riesgo en ese caso, pero son los que están teniendo como mucha participación de mujeres en una economía de cuidados, bueno, que también se refuerza con ese problema, ¿no? Entonces, nada, creo que también algunas de las recomendaciones que presenta CEPAL para todos los países, no es para Uruguay, para todos los países de América Latina y el Caribe, para salir de esta situación. Si nosotros las ponemos a mirar, la mayor parte de ellas, hay buenas, buenas no, hay malas políticas, pero hay una cantidad de definiciones ya tomadas y que parece como muy, muy difícil ver cómo desde la oposición, ya sea como partidos políticos o como organizaciones sociales, podemos, digamos, entrar a tener alguna participación en que alguna de estas medidas efectivamente se pongan a funcionar, ¿no? Que se pongan a por lo menos a ser discutidas a nivel del Parlamento, ¿no? Por lo menos para que haya algún movimiento que nos lleve a dejar de decir esto es horrible, es espantoso, y no sé qué, pero seguimos sin tener muchas posibilidades de hacer nada. Y bueno, nada, ahí yo como una pequeña idea, digo, encontré esto que está funcionando, una línea de Naciones Unidas para financiar, fortalecer la atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Es una noticia de prensa, busqué un poco más, no encontré mucho más que lo que dice allí, cuáles serían las líneas estratégicas. Con las líneas estratégicas realmente sería algo que podríamos empezar podríamos compartir prácticamente
todas y podríamos empezar a trabajar concretamente en algunas de ellas. Pero claro, $850.000 es una cifra que no mueve nada, ninguna aguja. Entonces, bueno, nada, una idea de por qué, si no tenemos un espacio, sí, desde el Parlamento o desde las organizaciones sociales, para entrar a presionar a que, bueno, al menos esta línea que sí parece que, dado que firmaron con Naciones Unidas y demás, parecería ser implementable, que bueno, que tenga un mayor financiamiento y empecemos por allí a tratar de evitar un mayor daño en este tema de la desigualdad, aunque sea por el lado de un grupo, el de las mujeres, que seguramente tendrá una expansión, digamos, en todo lo que es la situación de las personas a las cuales las mujeres cuidan, que mayoritariamente sabemos que los cuidados están a cargo de mujeres, sobre todo de los niños, ¿no? Esa situación de la falta de un lugar, lo único que queda es lo que se puede hacer desde la familia y mayoritariamente, culturalmente lo han hecho mujeres y creo que sigue siendo una verdad que así es. Bueno, nada, yo era esta pequeña resumen de lo que vemos que está pasando, lo que no vemos que esté surgiendo, que es alguna posibilidad dentro de la parte de política económica más dura, y buscar una idea desde otro lugar más blando, digamos, en ese sentido, más. Pero bueno, que ha sido también una fuente de participación y de trabajo del Frente Amplio, ¿no? Y que todos podemos estar a la mano, hacer algo en esta dirección. No sé si... Gracias, Gabriela, sí, claro. No, de nada. Gracias. De nada, por favor. Bueno, ahí llega alguna pregunta a los compañeros lo mismo, si pueden acercar las preguntas en el chat. Hay una del compañero Melo. ¿Puedo abrir? Dice que el gobierno anunció que no sube los combustibles para no afectar a los productores. En el mes de abril tendrá un costo de $30 millones para el Estado esto. Y esta plata seguramente saldrá del fondo COVID. O sea, volveremos a pagar los menos pudientes para que los más pudientes no pierdan capital. Bueno, esto. Una pregunta, una afirmación acá de... Bueno, sí, tal vez lo que yo decía era, bueno, ¿dónde podemos, al menos que salga en prensa y que, por ejemplo, la señora Beatriz Argimón se tenga que negar a que otros 30 millones del fondo coronavirus vayan para esa otra política que ellos mismos tienen instalada, ¿no? Es como, esa es la idea que yo trataba de levantar. Bien, gracias. Pregunta Raúl, si deberíamos ajustar nuestro discurso, hablar de nuevos pobres, hablar de pobres en su totalidad, con énfasis en la composición femenina y niñez. Bueno, sugiere, ¿no, Raúl? Esto. Sí, yo qué sé. 30 millones. Los nuevos pobres son eso se sabe que la pobreza, cuanto más tiempo pasa, más profunda y irreversible se termina convirtiendo. Cualquier cosa que podamos hacer para que estos nuevos pobres salgan de esa situación estará bien, ¿no? Creo que la idea más fuerte que tuvo el Frente Amplio y que fue el que la planteó más fuertemente, la presupuestó, digamos, o sea, sacó su costo y anduvo esas cosas, es tener una renta de emergencia para distintos sectores que estén en peor situación y sacarlo no es tan la red de llegarle a esa gente a través de distintos mecanismos que tenía el Ministerio de Desarrollo Social, el BPS y demás, es posible, es implementable y el costo no es disparatado para esta situación para nada. Vamos a perder muchísimo más en otras cosas que en esta. Bueno, gracias, Gabriela. Bueno, acá otros saludos y felicitaciones. Y bueno, estamos, bueno, sí,
ojalá se logre presionar para que algo cambie. Sí, Alba, así es. Esto es lo que planteaba Gabriela. Bueno, Álvaro, no tengo más preguntas. Bueno, muy bien. Agradecerles a Carlos y a Gabriela sus dos exposiciones. La verdad que cumplieron el objetivo realmente que nos habíamos planteado. Agradecerles a todos y todas los que están presentes. Es un tema que es vastísimo. Es un tema que nos cuestiona la vida misma. No por las muertes que se puedan generar, sino por toda la situación que se da a nivel de concepciones del mundo y de la vida, ¿no? Y de las diferentes visiones que podemos tener en una sociedad. Esto está trayendo a luz todo eso, a diferencias ideológicas profundas, cuando hay algunos que pensamos y estamos convencidos de que la salida es colectiva y de que en lo colectivo hay un Estado que es regulador de desigualdades y de diferencias, y hay otras personas que están absolutamente convencidas de que el Estado es una carga y de que atenta contra su libertad. Y esas concepciones de fondo quizá ni estuvieron tan presentes en una campaña electoral, y están presentes ahora en una situación dramática y crítica como se está dando. No solo a nivel de adentro de un país, sino en lo que es las relaciones entre países. Por allí alguna compañera preguntaba y traía a colación lo que es la guerra entre países grandes y países chicos para poder acceder a vacunas, por ejemplo. En un contexto de urgencia, de emergencia de este tipo, las injusticias están a la orden del día. Se podría y se va a seguir hablando mucho, obviamente, de esto. Nosotros queremos ser muy claros. El Frente, desde el primer momento, ha defendido el cuidado de nosotros y de los demás a través de nosotros mismos. Eso está muy claro. En la briga política hay tergiversaciones y tenemos que recordar claramente que desde el primer momento, desde marzo, hubo una propuesta en la mesa del gobierno, arriba de la mesa por parte del Frente, que se reiteró, como lo dijo el presidente del Frente hace muy pocos días, en varias oportunidades, por lo menos 4 veces a lo largo de este tiempo. Y esas propuestas han sido sistemáticamente ignoradas. El gobierno ha elegido, como dijo el propio presidente, ponerle él mismo el pecho a las balas. Yo creo que eso es un error. Me parece que es un error, punto de vista equivocado, y que estamos en una situación que estamos cerca de entrar en situaciones caóticas. Y nadie las desea, absolutamente nadie las desea. Por lo que decía Gabriela, ¿verdad? Porque una reversión económica de este tipo, las que más lo sufren es la gente que tiene menos posibilidades. Y cuando una economía se recupera en X años, el recuperar lo social lleva X por 2. Y está estudiado. Por lo tanto, nosotros seguimos levantando la bandera del desarrollo sostenible, seguimos levantando la bandera de mirar lo económico, lo social, lo ambiental conjuntamente. Hay otras visiones que también aparecen acá, ¿no? Este tipo de virus, yo no soy científico, pero pueden llegar a responder a lo que es la acción del ser humano sobre la Tierra, a las combinaciones de materiales, de formas vivas, etcétera, que van llevando a generar nuevas situaciones imprevistas por la acción humana. Y bueno, hay que ser muy cuidadoso con esto, y hay una concepción de desarrollo sostenible que nosotros levantamos y que tiene que tener atención sobre todos estos puntos. Lamentablemente existen otras visiones y para eso la briga política, así que en eso estamos. Cerramos acá, compañeros, compañeras, quiero agradecerles fuertemente y nos estaremos encontrando en alguna próxima ocasión y esperemos que sea para mejor y que podamos, revertir rápidamente esta situación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.